Buenas noches, hoy es miércoles y no estamos en la iglesia, estamos en casita. En estos días he estado escuchando mucho la palabra cuarentena y me ha llamado la atención esta palabra y quiero predicarle hoy correspondiente al miércoles, como es de costumbre en nuestra iglesia, una palabra de bendición, el cual consideramos que va a marcar nuestras vidas. Padre, te damos gracias por todo tu amor, tu bondad, tu misericordia. En este momento nosotros queremos llegar al corazón, a la mente, al alma, a la vida de cada uno de tus hijos, especialmente de tu casa, restauradores de vida, Señor, que tú has levantado para este tiempo. Permítenos que a través de estos medios podamos llegar con la eficiencia necesaria para cada una de las necesidades de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes bajo el tema tiempo de cuarentena. Y me llama mucho la atención porque para algunos tal vez es una palabra nueva, pero a lo largo de la historia se ha venido hablando de tiempos de cuarentena. En el capítulo 26 del libro de Isaías, nosotros encontramos que el Señor le dice a su pueblo en esta ocasión: vete a tu casa, pueblo mío, y ponle cerrojo, pestillo a las puertas. Escóndete por un breve tiempo. Me gusta esta palabra, breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Muchas de las cosas que nosotros vemos como catástrofe, asuntos de la naturaleza que parecieran ser como si se estuviera saliendo de control, Dios tiene que permitirla por la condición de nosotros. Al hablar de cuarentena, estamos hablando de un periodo donde las personas se abstienen de algo o de un contacto con alguien con la finalidad de cuidarse, de protegerse, de preservarse. Y esto me lleva a mí a ese momento donde Jesús estaba en cuarentena, se fue al desierto, allí él no tenía a nadie, Jesús no tenía amigos allí, no tenía una iglesia, no tenía un pastor, no tenía más nada que la palabra de Dios. Qué interesante es que en el momento más crítico, más difícil, más doloroso de Jesús, lo que Jesús pudo utilizar fue la palabra que estaba guardada en su corazón. Qué interesante es tener la palabra, tenerla grabada adentro de nosotros, porque en el libro se nos puede perder, en el celular se nos puede descargar, pero Jesús la tenía guardada en su corazón. Y la Biblia nos enseña a nosotros a guardar la palabra en nuestros corazones para ese día malo. Cuando a Jesús le llegó el momento duro, el momento difícil, Jesús pudo sobrevivir con la palabra. No tenía comida, Satanás le estaba diciendo lánzate, y él dijo: escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Y vemos que en cada una de las tentaciones él le respondió con la palabra. Te invito a que cada vez que tenga la oportunidad de memorizar, de analizar y de guardar, atesorar la palabra, pues aproveche esa oportunidad. Dice la Biblia que María, cada vez que tenía contacto con la palabra de Dios, la guardaba en su corazón. Hay un capítulo que nos bendice de manera especial. No sé a quién de ustedes le ha pasado en alguna ocasión que llegan a una boda, a un cumpleaños, a una fiesta, a una actividad, y alguien te mira y tú como que lo miras de entre reojo, y esa persona se te acerca en un momento de la actividad y te dice: yo como que lo conozco a usted, ¿dónde yo lo he visto? Y tú le dices: mira,
Te estoy viendo desde que llegué y también siento que como que te conozco, pero no sé en qué momento nos hemos visto. Esto pasa con el libro de Habacuc y este texto que vamos a leer. Es un texto familiar, pero a veces las personas no saben que está dentro de los profetas menores. 600 años antes de Cristo nacer, Israel tuvo que atravesar una de las más grandes y terribles pruebas. Israel tuvo que entrar en cuarentena, tuvo que apartarse, porque Israel había pecado contra Dios. Y el profeta Habacuc, en los 3 capítulos de este libro de los profetas menores, se acercaba un periodo de silencio que se le llamó el periodo de los 400 años, donde escaseaba y no había palabra de Dios. Pero antes de esto, 600 años antes de Cristo, Dios tiene un encuentro con el profeta, y hay algo interesante en el libro del profeta Habacuc. Entre sus cortos capítulos, todos los capítulos de los demás libros, de los demás profetas, van dirigidos de un mensaje de Dios y luego del profeta al pueblo. Pero hay algo interesante, hay algo peculiar, hay algo distinto y diferente en el libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc no fue dirigido al pueblo. El libro del profeta Habacuc fue un diálogo del profeta hacia Dios, y en el capítulo 1 y en el versículo 1 hasta el final y el capítulo 2 entero, nosotros encontramos una conversación del profeta quejándosele a Dios. Porque el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, se había rebelado, se había descarriado. Los jueces estaban corrompidos, el servicio militar estaba corrompido, el sistema de gobierno estaba corrompido, el pueblo se había desenfrenado, había descontrol, no había gente congregándose con devoción, había un culto rutinario, el pecado había arropado todas las esferas de la sociedad, había crisis, había caos, y un pequeño remanente estaba sufriendo. Y entonces ahí donde el profeta escribe el libro y le dice a Dios: ¿hasta cuándo tú vas a permitir esta condición? Y Dios le dice al profeta: ya tengo reservado tiempo y hora para juzgar a mi pueblo de su pecado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y entonces Dios le dice: voy a mandar una nación grande llamada Babilonia, que lo va a conquistar y lo va a subyugar. Y en este periodo de que Babilonia entra a Israel, sucedieron las cosas más devastadoras. Ese precioso templo, elogiado por el mundo, lleno de oro, de piedras preciosas, ese monumento majestuoso fue saqueado, su oro fue robado, todo lo de valor fue tomado y llevado a Babilonia. La ciudad fue quemada. Los hombres importantes de la ciudad fueron secuestrados y llevados cautivos a Babilonia. Era una situación de dolor, de sufrimiento entre esos jóvenes y entre esos hombres que se llevaron cautivos a Babilonia. Estaba Daniel y sus 3 amigos. Quedó devastada la ciudad por causa del pecado. ¿Qué consecuencia tan terrible a la larga trae el pecado a la vida del hombre? Hoy nosotros estamos viendo un virus que está atacando al mundo, no a una nación, no a una comunidad. ¿Y sabe qué? Es consecuencia del pecado. Pero aquí en el verso que leímos del capítulo 26 de Isaías: tu pueblo mío, ciérrate y cierra las puertas hasta que pase la ira del Señor. Y cuando el Señor habla de cerrar puertas, habla de intimidad, y habla de familia, y habla de esconderse en Dios. ¿Y sabe cuál fue la actitud del profeta Habacuc? Número 1, buscar a Dios en oración. Este libro de Habacuc no va dirigido al pueblo, va dirigido a Dios. Y los 3 capítulos son capítulos de oración, de diálogo, de conversación con Dios por la condición. Iglesia que me mira, no es tiempo de estar peleando, no es tiempo de estarnos quejando, es tiempo de entender que necesitamos levantar la bandera del baluarte de la verdad que hemos creído.
esa fe que tenemos, esa esperanza que alberga nuestros corazones de que el Señor está con nosotros y que ningún virus ni ninguna plaga va a detener el plan y el propósito de Dios. Sí es tiempo de nosotros apartarnos de algunas cosas hasta que pase el momento de Dios. ¿Sabe qué? Cuando el profeta recibe la instrucción de Dios de que este pueblo va a venir, dice el profeta, pero ese pueblo es peor que Jerusalén. Y Dios dijo, he determinado que Babilonia sea el pueblo que castigue a Israel por causa de su desobediencia y por causa de su pecado. Es interesante saber que el capítulo que vamos a leer, los versos que vamos a leer, lo escribe en el tercer capítulo y último capítulo del libro de Habacuc, y que aunque Dios le dice que viene destrucción, que aunque Dios le dice que viene juicio, por encima de todas esas cosas el profeta mantiene un canto, y el capítulo 3 es un canto de victoria. Y dice él, aunque la higuera no florezca, capítulo 3 verso 17, ni en las vides, que son los cultivos de uva, hayan frutas, aunque falte el producto del olivo, que es el aceite para cocer los alimentos, aunque lo labrado, la tierra, no den mantenimiento, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan ovejas en las majadas, dice el canto del profeta, con todo yo me alegraré en mi Dios, el Dios de mi salvación. Vemos que estos versos hablan de alguien que tiene conocimiento de agricultura, de agronomía. Está hablando del cultivo del aceite, está hablando de que si la tierra no da mantenimiento, ¿por qué? A causa de la opresión de Babilonia, del fuego que se derramó allí, que se estableció allí para destruir la ciudad, ya la tierra no iba a dar fruto. Venía una gran crisis, venía una gran escasez. Dice él, aunque las vacas no estén en los corrales, aunque la oveja no estén en la majada, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en el Dios, y usa la palabra clave, mi salvación, en el Dios de mi salvación. Yo quiero decirte que como creyente nosotros vamos a tener que atravesar momentos de malas noticias, momentos difíciles en la vida, pero ¿sabe qué? El secreto está en ir a Dios en oración, en declarar y en reclamar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Iglesia, restauradores de vida, nos estamos preparando para el evento más glorioso que haya existido y que vaya a existir, el encuentro con nuestro amado, con el novio, con el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Estamos esperando el sonar de la trompeta. Dice aquí, aunque la higuera no florezca, y la higuera es Israel. Estamos viviendo unos tiempos de juicios, de señales, pero el Señor dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero invitarte a orar ahí donde estás. Puedes cerrar tus ojitos. Señor, en esta hora nosotros venimos a tu reposo, de ese que habló el libro de Hebreos capítulo 4, un reposo que tú tienes para tu pueblo. Señor, en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la desesperación, nosotros estaremos tranquilos en el Dios de nuestra salvación. Así como Habacuc pudo cantar, pudo adorarte, pudo sacar palabras de bien y de declaración profética, nosotros decimos que esta estación pasará y que tú estarás con nosotros y que el gozo no lo perderemos en medio de este proceso.
Gracias, Padre amado. Sigue guardando y protegiendo cada vida, cada hogar donde entra esta palabra. Que esta palabra puedan encontrar un lugarcito en cada corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde, y orando los unos por los otros. Bendiciones. El mensaje del domingo posiblemente también será grabado y transmitido a través de las redes sociales. Se despide de ustedes su pastor Rafael Raposo, quien incesantemente está intercediendo, clamando y creyendo por lo mejor que está por venir. Bye bye. Bendiciones.